Bueno, parece que no va a entrar más, ¿eh? Empecemos la clase. Buenas noches, jóvenes. Muy bien, vamos Buenas a... noches. Hoy en la clase, más bien hoy, ayer, anoche, llegamos hasta un poquito de enlaces débiles. Vamos a terminar viendo enlaces y un poquito de estereoquímica. Enlaces débiles es parte de la unidad número 2. Ahí podemos ver 3.2, enlaces débiles, fuerza de atracción intermolecular. A ver eso. Ya, enlaces débiles. Aquí empezamos con enlaces débiles. Bueno, habíamos visto ya hay, dos enlaces débiles. Uno en la atracción dipolo-dipolo. Bueno, pero ¿qué son las fuerzas, los enlaces débiles? Son fuerzas intermoleculares. ¿Ah? ¿Se puede ver? No. Sí, ingeniero, se ve. Ah, ya. Bueno, les decía que estamos viendo esta parte de enlaces débiles. La, intermolecular son fuerzas de atracción que mantienen unidas a las moléculas que forman enlaces covalentes. Estas fuerzas de atracción tienen naturaleza eléctrica, es por atracción eléctrica, y son las que mantienen el estado físico, ya sea sólido, líquido o gaseoso de la sustancia. Hay 4 de estos enlaces débiles. Empezamos con la atracción dipolo-dipolo, básicamente atracción cuando hay atracción dipolo-dipolo, cuando las moléculas tienen enlace polarizado. ¿Y cuándo tienen enlace polarizado? Cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman enlace covalente es comprendida entre 0,8 y 1,9. Entonces tienen alta diferencia de electronegatividad. Forman enlace polarizado. Por ejemplo, entre el hidrógeno y el cloro hay una alta diferencia de electronegatividad. El cloro es 3,5, hidrógeno 2,1, es 1,4 la diferencia. Entonces este enlace de hidrógeno-cloro es polar. Hay un polo negativo y un polo positivo. Y se aprovecha ese polo negativo para atraerse con el polo positivo de la otra molécula. Estos puntitos son atracción eléctrica del polo positivo y el polo negativo. Por eso se llama dipolo. Cada molécula tiene dos polos, polo positivo y polo negativo, un polo positivo y polo negativo. Y esa atracción eléctrica en los polos de distintos signos es la atracción dipolo-dipolo. ¿Ya? Aquí tenemos la molécula del agua, abajo, más abajo está la molécula del agua. También tiene un polo positivo, tiene un polo positivo. Con la otra molécula del agua, el polo negativo se atrae con el polo positivo, se atrae eléctricamente y forma una atracción dipolo-dipolo. Todas las moléculas que tienen enlaces polarizados presentan atracción dipolo-dipolo. ¿Ya? Los extremos negativos de las moléculas atraen los extremos positivos. Es una atracción eléctrica. Los enlaces polarizados están los grupos carbonilo, grupo carboxilo, grupo amino, grupo oxidrilo, grupos halógenos, grupos nitrilo, tienen enlaces polarizados. Y también presentan atracción dipolo-dipolo. Aquí el doble enlace carbono-oxígeno, por ejemplo, presenta un dipolo. El oxígeno hidrógeno es polarizado. El agua es una molécula muy polar, cuando tenemos polaridad. Tiene dos polos positivos y un polo negativo. Esa polaridad también se lo manifiesta, se lo describe en forma de flechitas, ¿no? Pero esa es polaridad. Esa atracción dipolo-dipolo entre las moléculas. Ya, vamos a ver otro tipo de atracción intermolecular, enlace de puente de hidrógeno.
Este enlace de puente de hidrógeno es una clase especial de una atracción dipolo-dipolo. Una clase especial de atracción dipolo-dipolo. Que se presenta cuando las moléculas tienen un hidrógeno fuertemente polarizado. Por ejemplo, un hidrógeno unido a un oxígeno, un hidrógeno unido a un nitrógeno, un hidrógeno unido a un halógeno. Cuando la molécula presenta todos estos hidrógenos, se llama hidrógeno puente. Un hidrógeno unido a un oxígeno, un hidrógeno unido a un nitrógeno, o un hidrógeno unido a un halógeno, puede ser cloro, bromo, yodo. Entonces, cuando la molécula tiene cualquiera de estos hidrógenos, se llaman hidrógeno puente. Y este hidrógeno puente es un hidrógeno muy polarizado, un polo positivo y un polo negativo. Un polo positivo y un polo negativo. Entonces, las moléculas tienen unas propiedades especiales cuando presenta este enlace puente hidrógeno, o sea, presentan este hidrógeno puente. Ese hidrógeno puente también se llama hidrógeno ácido, también se llama hidrógeno disociable, también se llama hidrógeno polarizado, ¿sí? O hidrógeno puente. Las moléculas que tienen este enlace de hidrógeno unido a un oxígeno, por ejemplo, en los alcoholes, el OH, en los ácidos carboxílicos, en las aminas, a los enuros de hidrógeno, se presentan estos hidrógenos puente o hidrógenos polarizados. Las moléculas que tienen este hidrógeno puente tienen propiedades especiales, tienen más alta polaridad, tiene más alto el punto de ebullición, el punto de fusión, ¿sí? Muy particular. Bien. Por ejemplo, los alcoholes, los fenoles, los ácidos carboxílicos, las aminas presentan ese hidrógeno puente. Bien, aquí por ejemplo, a ver qué me dicen. Una cetona tiene hidrógeno puente. CH3 es una propanona, una acetona. CH3. ¿Tiene hidrógeno puente o no tiene hidrógeno puente? La acetona, esa propanona. No tiene. Esa acetona tiene un enlace muy polarizado, que este enlace carbono-oxígeno, pero no tiene hidrógeno puente. Ya, aquí es polo negativo y aquí es polo positivo. Los hidrógenos que tienen están unidos a un carbono, no están unidos a un oxígeno. Estos son hidrógenos unidos a un oxígeno, unido a un halógeno puente. Pero la acetona no tiene esos hidrógenos puente. Por lo tanto, la acetona no presenta esa atracción de puente hidrógeno. Les pregunto otra. Un aldehído, CH3, un etanal, por ejemplo, un aldehído, CH3, COH. ¿Tiene hidrógeno puente o no? Sí. Sí tiene. Dale. No tiene. No tiene. No tiene. ¿Cuál es el hidrógeno puente? Un hidrógeno unido a un No tiene. no tiene. Un hidrógeno unido a un halógeno. O un hidrógeno unido a un nitrógeno. Los hidrógenos están unidos en carbono, pero no tiene hidrógeno, un oxígeno o un nitrógeno. No tiene. Entonces no tiene puente hidrógeno. La aldehídos ni las cetonas no presentan. Los aldehídos y cetonas no tienen puente hidrógeno. Son polares, pero no tienen puente hidrógeno. Por lo tanto, un ácido, a ver, vamos a ver un ácido carboxílico. Un ácido carboxílico que es RCOH. Es un ácido carboxílico. Este R puede ser, por ejemplo, un CH3 o un CH2CH3. Un R, CH3. Eso puede ser es un ácido acético. ¿Ya? ¿Tiene puente hidrógeno? ¿Tiene hidrógeno puente? ¿Sí o no? Sí tiene. 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 Sí tiene. Ese hidrógeno puente. Aquí lo tenemos. Este. Eres cualquier cadena. Carboxílico sí tiene. ¿Ya? Vamos a ver otro. Los éteres.
un éter, por ejemplo, dimetil éter, CH3 o CH3. ¿Tiene hidrógeno puente o no? Sí. No tiene. No tiene. ¿Dónde hay un hidrógeno unido a un oxígeno? No hay este CH3. Es así. Los hidrógenos están unidos al carbono. Así es el CH3. ¿Dónde hay un hidrógeno unido a un oxígeno? Y fíjense, hay preguntas teóricas. Disculpe, está mostrando. ¿No lo puede ver? ¿Se puede ver? Sí se puede ver, puede ver. ingeniero. Sí, se puede ver. Sí, se ve. Se ve. Están compartiendo pantalla. Su señal tal vez. Entonces los éteres no tienen puente de hidrógeno. Hay preguntas de teoría que dicen, inciso A, las moléculas que tienen enlace puente de hidrógeno son, inciso A, los fenómenos, inciso B, los aldehídos, inciso B, los aldehídos, inciso C, cetona, cetona, inciso D, los ésteres, no, inciso D, los ésteres. ¿Cuál de ellos presenta enlace puente de hidrógeno? ¿Fenol? El fenol. Los fenol, claro. ¿Los ésteres presentan o no? No. Por ejemplo, vamos a ver, CH3, un CO, o CH3. Es el acetato de metilo. Hasta aquí está un éster, ¿no? Éster de metilo. Acetato de metilo. ¿Ese acetato de metilo presenta enlace puente hidrógeno o hidrógeno puente? No. No tiene, no hay ningún hidrógeno unido a un oxígeno o un nitrógeno, no hay. Entonces, los ésteres no presentan enlace puente hidrógeno. ¿Las amidas presentan o no? H, la etanamida. ¿Esa etanamida presenta enlace puente hidrógeno? Sí, sí presenta. Sí. Tiene puente hidrógeno. Este hidrógeno y este hidrógeno son hidrógenos puente, hidrógeno unido a un nitrógeno. Bien, tiene puente de hidrógeno. Ya, pero si es una amida sustituida, digamos, esta es una amida no sustituida. Si fuera sustituida con un metil aquí, y otro metil aquí, dimetil etanamida, NN-dimetil etanamida. Esa NN-dimetil etanamida presenta enlace puente hidrógeno. No. No. No presenta. No. Y esas moléculas que no presentan enlace puente hidrógeno se llaman solventes apróticos. El hidrógeno puente es el protón disociable, el que comparte. Y los disolventes que no tienen ese protón disociable son apróticos. No se olviden. Bien. Entonces, el puente de hidrógeno es un caso especial dipolo-dipolo que presenta en las moléculas que tienen el hidrógeno polarizado de hidrógeno disociable. Ese puente de hidrógeno, les decía, modifica, es decir, altera las propiedades moleculares de la molécula, es decir, aumenta el punto de fusión, aumenta el punto de visión. Por ejemplo, propano, acetaldehído, etanol y ácido fórmico, el peso molecular es muy parecido, bien cercano. El peso molecular es muy cercano. El punto de ebullición debería ser muy cercano también, pero no es muy cercano, sino varía bastante. El propano tiene un punto de ebullición de menos 42. El acetaldehído 21, el etanol 79 y el ácido fórmico 101, teniendo muy similares puntos de visión. ¿En qué varía? En la presencia o no de enlace puente hidrógeno. El propano no tiene ningún enlace polarizado, por eso es apolar, por ese gas a menos 42 puntos de visión. El acetaldehído, el etanol, CH3,
CO es el enlace. ¿Tiene enlace puente hidrógeno? No. ¿Tiene enlace polarizado? Sí. El carbono oxígeno es polar. Por eso se atraen las moléculas por dipolo-dipolo, pero no presenta puente hidrógeno. Entonces es un poco mayor el punto de ebullición respecto al propano, que no tiene nada. Pero el etanol es parecido al etanal, lo único que tiene un grupo oxidrilo. Ese grupo oxidrilo CH3, CH2, es el etanol, tiene un OH. Tiene dos polos, un polo negativo aquí y un polo positivo aquí y otro polo positivo aquí. Dos dipolos, ¿no? Un dipolo y otro dipolo. Es un poco más polar que el etanal, más polar, por eso su punto de ebullición es mucho mayor. Y tiene este hidrógeno puente, es el hidrógeno puente, que no tiene, por eso se eleva bastante su punto de ebullición. Y por último, el ácido acético. El ácido acético tiene dos puentes de hidrógeno, no, más bien dos polos. El ácido acético es CH3, CO, OH. ¿Bien? Tiene más polar. Aquí hay un polo positivo, un polo negativo, polo positivo y un polo negativo. Dos dipolos, ¿no? Aquí 1, 2, 3 enlaces polarizados. Más enlace polarizado que el etanol. Y bueno, y tiene el hidrógeno puente. Por esa razón, el hidrógeno puente, por esa razón su punto de ebullición es mucho más que lo anterior. Entonces, ¿por qué tiene mayor su punto de ebullición? Por la presencia de los enlaces polarizados y la presencia del puente del hidrógeno puente. ¿Bien? Presenta un puente de hidrógeno, presenta puente de hidrógeno más atracción dipolo-dipolo. Por esa razón es más alto su punto de ebullición. Vamos a ver otra atracción débil, fuerza de atracción intermolecular, las fuerzas de Van der Waals. Eso fue estudiado por este señor Johan Van der Waals, un químico holandés. ¿Qué son las fuerzas de Van der Waals? Son fuerzas que actúan en todas las moléculas y van a ver preguntas de examen. Las fuerzas de Van der Waals, las alminas, inciso C, los éteres, inciso D, los alcanos, inciso E, todos. La respuesta es todos los anteriores. Todas las moléculas se presentan la fuerza de atracción de Van der Waals. ¿Ya? ¿Qué son las fuerzas de atracción? Son atracciones eléctricas, se manifiestan en cortas distancias debido a que los electrones de enlace se hallan en orbitales, y en estos orbitales, en un cierto momento, cuando el electrón se encuentra por esta parte, digamos, se carga negativamente, y la otra parte se carga positivamente. Pero es un ratito porque otra vez está moviéndose el electrón y cambia la polaridad. Esa pequeña polaridad instantánea es suficiente para atraerse eléctricamente entre los átomos cercanos, digamos, ¿no? Bien, entonces es una atracción eléctrica que se manifiesta a distancias muy cortas y son debido a los dipolos inducidos momentáneos, debido al movimiento de los electrones al interior de los orbitales. A eso se debe, ¿no? Es decir, los electrones en los orbitales se mueven un ratito, después se mueven al otro lado y ese movimiento genera pequeñas cargas eléctricas, que es suficiente para que se Una atraiga. consulta. Ajá. ¿Todas las moléculas sin ningún tipo de excepción tienen fuerza de Van der Waals? Incluso las iónicas, todas. Incluso las iónicas, todas. No hay excepción entonces. Todas las moléculas tienen orbitales atómicos. Y esos orbitales, están los electrones que se mueven, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta fuerza de atracción de Van der Waals permite explicar la diferencia en los puntos de ebullición de los alcanos. Por ejemplo, los alcanos lineales, vamos a ver. Los alcanos lineales, como el N-pentano, que tiene 5 átomos de carbono, 5 átomos, su peso molecular es
Es decir, su fórmula S5H12 del isopentano y del neopentano es exactamente la misma fórmula, por lo tanto es exactamente el mismo peso molecular. S5H12 sería 60-72. 72 su peso molecular de las tres moléculas. Del N-pentano que es lineal, isopentano que tiene una ramita y el neopentano que tiene dos ramitas. ¿Ya? En el isopentano se puede empaquetar muy bien la molécula de distancia y se puede establecer la fuerza van der Waals. En el isopentano la ramita le estorba, tiene menos fuerza de atracción eléctrica, menos fuerza de van der Waals. El neopentano las dos ramas estorban más todavía, ramas sueltas de moléculas, muy poco se atraen la fuerza de van der Waals. Fíjense la diferencia. Punto de ebullición 36 grados porque hay mucha atracción de van der Waals, punto de ebullición 28 grados, pero es menor que el lineal, y con dos ramitas, 10 grados. La diferencia entre el punto de ebullición. ¿Por qué? Porque en el N-pentano se empaqueta mejor y las distancias son más cortas entre molécula y molécula, y se establece mayor interacción de fuerza de van der Waals. ¿Ya? Hay una pregunta de examen, dice, a ver, el que tiene mayor punto de ebullición, heptano, inciso A, ¿no? Inciso B, el 2,3-dimetil dilpentano, pentano. Inciso C, el 2-metilhexano, 2-metilhexano, hexano. Inciso D, el 2,4-dimetilhexano, pentano. 2,4-dimetil. Mejor hagámoslo el otro. 2,2,4. 2,2,3. 2,2,3. Trimetil butano. ¿Cuál de ellos tiene mayor punto de ebullición? El inciso A. A. ¿Cuánto carbono tiene cada molécula? El inciso A tiene 7, N-heptano. El inciso B, 2,3-dimetil, son 2 carbonos. Pentano son 5, 5 más 2, 7 también. El 2-metilhexano, 6 hexano más el metil, 7 también. 2,2,3-dimetil, 3. Y 4 del butano, 7. Todos tienen 7 átomos de carbono. Todos tienen la fórmula C7H16, el doble de 7 más 2. H16. Todos tienen la misma fórmula, por lo tanto, todos tienen el mismo peso molecular. Pero varían en el punto de ebullición. ¿Cuál es el que tiene mayor punto de ebullición? El N-heptano, que no tiene ninguna ramificación. ¿Cuál es el que tiene menor punto de ebullición? El inciso D. El D, ¿por qué? Tiene más ramificado. ramificación. El más ramificado tiene menor punto de ebullición. Ahora, pero comparando entre el N-heptano, ¿no? N-heptano, inciso B, vamos a poner otras moléculas. El inciso B, el 2-butano, 2-metilbutano. Metilbutano. El inciso C, el hexano. N-hexano. Inciso D, el pentano, N-pentano. ¿Cuál de ellos tiene mayor punto de ebullición?
no tiene el mismo peso atómico. El heptano tiene 7 carbonos. 2 metilbutano, but 4, más un metil, 5, C5 carbonos. El N-hexano tiene 6 carbonos y el N-pentano tiene 5 carbonos. ¿Cuál de ellos tiene mayor punto de ebullición? El A. El A. El A, el que tiene más peso molecular tiene mayor punto de ebullición. Y el que tiene menor punto de ebullición. El C. El B. Está entre el B y el C y el D. Ambos tienen 5 carbonos. Pero de esos dos, ¿cuál tiene menor punto de ebullición? El B porque tiene ramificación. Exactamente. En general, si tiene mayor peso molecular, tiene mayor punto de ebullición, pero comparando entre dos que tienen uno rama y el otro no tiene rama, entonces el que tiene rama, el que es menor punto de ebullición. ¿Ya? Bien. Entonces, ya. Bien, con eso terminamos la fuerza Van der Waals. Vamos a ver atracción dipolo-dipolo. Es otra atracción intermolecular. Esta atracción dipolo-ion, dipolo, es una atracción eléctrica entre un ion y el dipolo de un disolvente. El dipolo es de un disolvente polar. Disolvente polar, ¿no? Por ejemplo, el agua no es ion, pero es un disolvente polar. H2O tiene polo positivo y polo negativo. Es el agua. Y un ion, por ejemplo, ion cloruro. El ion cloruro, ¿con cuál se va a traer? ¿Con el polo positivo o con el polo negativo? Con el positivo. Positivo. Entonces el ion cloruro se atrae eléctricamente con el polo negativo del agua, positivo del agua. Lo mismo que, por ejemplo, con un ion sodio, el cloruro de sodio, NaCl, son dos iones, un ion sodio y un ion cloruro. El cloruro se atrae por la parte positiva y el sodio se puede atraer por la parte negativa. Más bien, el sodio con la parte positiva se atrae con la parte negativa. A ese efecto de atracción eléctrica se llama ion, de este ion que tiene una sola carga, positiva o negativa, pero esta carga es grande, esta carga eléctrica, y con el polo positivo o negativo del disolvente. ¿Ya? A eso se llama atracción ion-dipolo, entre un ion que tiene una carga eléctrica grande y el disolvente que tiene carga, una pequeña carga negativa. Bueno, ¿qué más? Bien. Vamos a ver, por ejemplo, este tipo de atracción electrostática entre la carga grande del ion y la carga pequeña del disolvente. ¿Ya? Aquí podemos ver, por ejemplo, el ion cloruro rodeado de moléculas de agua, el ion sodio rodeado de moléculas de agua, la estructura cloruro del sodio entre el agua y el rompe esa estructura cristalina se rodea de moléculas de agua, del disolvente. A este se llama un ion solvatado con agua, ion sodio solvatado con agua, ¿no? Anión cloruro, que carga negativa, y cation sodio, que carga positiva. ¿Y por qué? Porque los iones tienen alta carga eléctrica. En cambio, los disolventes tienen pequeña carga eléctrica. ¿Ya? Bien. Hasta ahí lo que es fuerza de atracción intermolecular. Pero luego vamos a ver un poquito de estereoquímica. Vamos a ver estereoquímica, unidad número 7. Hasta un poquito de estereoquímica. Pueden ver, unidad número 3, estereoquímica, y entramos en la unidad número 3. El examen entra hasta toda esta parte. Hasta isómeros funcionales. Isómeros estructurales de posición de cadena y funcionales. Hasta ahí el examen. Entonces nos falta esta partecita, 7.1 y 7.2. Es cortito, lo vamos a ver enseguida. Tenemos 6 minutos que nos sobra del anterior, de la clase. Nos vamos a salir ahorita y entre unos
6, 7, 8 minutos le mando otro enlace para que no se nos corte, porque Zoom nos corta. Estamos con la versión gratis. Ya nos dan 40 minutos de tiempo. Ya, entonces en 10 minutos, en 8 minutos volvemos, ¿ya? ¿Está bien? Listo, listo. Ya, Ya ok. listo. En Inge. Ajá. Volvemos en 8. De nuevamente, vamos a empezar la clase número 3, la unidad número 3, que es estereoquímica. Estereoquímica. ¿Se escucha? Sí, Hola. se escucha. ¿Y se ve la pantalla? Sí, También. Ya. Bien. Estereoquímica. Vamos a empezar. ¿Qué estudia la estereoquímica? La estereoquímica es una rama de la química que estudia la estructura tridimensional de las moléculas. La palabra estéreo, palabra griega, estéreo, que significa espacio, sólido, espacio, lugar. Y química espacial significa, ¿no? Química, estudio de la química tridimensional. Estéreo es espacio y química, no química especial. Un aspecto importante en el estudio de la estereoquímica es referente a una propiedad. Esa propiedad se llama isomería. La isomería viene también de dos palabras griegas. Iso significa igual y mero significa parte, igual parte. Isomería. Bueno, ¿qué son isómeros? Presentan moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero distinta estructura. Tienen la misma fórmula molecular, pero distinta estructura. ¿Ya? Entonces, hay moléculas que tienen exactamente la misma fórmula molecular, pero la ubicación de sus átomos es diferente. ¿Ya? Y un buen tiempo fue un dolor de cabeza de los químicos darse cuenta por qué había moléculas que tenían diferentes puntos fusionales. Por ejemplo, a ver esto, CH3 o CH3, ¿qué se llama esa molécula? ¿Qué se llama esa molécula? Nada. Esta de aquí, ¿qué se llama esa molécula? Dimetil éter. CH2, CH3, CH2, OH. ¿Qué se llama esta otra molécula de arriba? ¿Cuántos carbonos tiene? Etanol. La misma fórmula molecular tienen ambas. Tienen 2 carbonos, tienen 6 hidrógenos y tienen un oxígeno. 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Un éter. Este es alcohol y este es un éter. El alcohol, el etanol tiene un punto de ebullición de 78 grados centígrados y el éter tiene un punto de ebullición, el dimetiléter tiene un punto de ebullición de 45 grados centígrados. Son diferentes, pero tienen la misma fórmula molecular. Esas moléculas que tienen la misma fórmula molecular pero distinta estructura son isómeros. Y hay una pregunta de examen que dice, de la definición de isómeros, ¿qué son isómeros? Son moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero distinta estructura. ¿Ya? Bien, hay varias clases de isómeros. Vamos a ver la clasificación de los isómeros. Hay isómeros estructurales y isómeros estereoisómeros, isómeros espaciales. El primer parcial solo llega hasta isómeros estructurales. Los isómeros estructurales son isómeros de posición, isómeros de cadena y isómeros funcionales, que varían en la estructura química de la molécula, nada más. En cambio, los estereoisómeros son isómeros espaciales. Hay isómeros conformacionales, los que se pueden interconvertir, y los isómeros configuracionales, los que no se pueden interconvertir.
De los configuracionales hay isómeros geométricos y isómeros ópticos. Todo vamos a ver, todito. Pero para el primer parcial solamente llegamos hasta isómeros estructurales. Entonces, un poquito de isómeros estructurales e isomería estructural. Hay tres, decíamos, ¿no? Hay isómeros de cadena, de posición y funcional. Bien, vamos a ver isómeros de posición. Al decir isómeros ya son moléculas que tienen la misma fórmula molecular. Entonces, los isómeros de posición son compuestos que son isómeros, es decir, tienen la misma fórmula molecular, pero se diferencian por la ubicación o posición de un átomo o grupo de átomos. ¿Ya? Por ejemplo, el 1-cloropentano, el 2-cloropentano, todo. Por lo tanto, son isómeros. ¿Pero qué varía entre el 1, el 2 y el 3? La posición del cloro. Aquí al final, el 1-cloropentano, en el carbono 2 y en el carbono 3. La posición del átomo de cloro varía entre ellos, por lo tanto, varía la propiedad de fusión varía. Por lo tanto, son moléculas diferentes, que tienen diferentes identidades, pero tienen la misma fórmula molecular. Por eso son isómeros de posición. Otro ejemplo. Metanitrofenol, ortonitrofenol y paranitrofenol. Son isómeros de posición. ¿Qué varía entre ellos? En la posición del grupo nitro respecto al oxígeno. Aquí está meta. Aquí está en meta. Aquí está en orto, están juntitos, cerquitas, orto, y aquí están opuestos a para. Tienen exactamente la misma fórmula molecular, los tres compuestos, por lo tanto son isómeros de posición. ¿Por qué? Porque varía la posición relativa de los dos grupos. Nada más varía. Y por eso son isómeros de posición. Otro ejemplo de isómeros de posición, bueno, hay otros ejemplos. Los isómeros de cadena son isómeros, son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, eso es la definición de isómero, ¿no? Pero se diferencia en la estructura de la cadena hidrocarbonada. Estos isómeros de cadena son característicos de los alcanos, ¿no? Una característica de los alcanos. Por ejemplo, aquí tenemos el N-hexano, 2-metilpentano, 3-metilpentano, 2,3-dimetilbutano y 2,2-dimetilbutano son los 5 isómeros del hexano. 6 átomos de carbono. Aquí 5 más 1, 6. Aquí 5 más 1, 6. Aquí 4 más 2, 6. Aquí 4 más 2, 6. Todos tienen 6 átomos de carbono. La fórmula de todos es SiH14. ¿En qué varían? En la forma de la cadena. ¿Ya? Aquí es lineal, aquí una ramita al centro, dos ramitas en dos carbonos diferentes y dos ramitas en un mismo carbono. Aprovechando esta. ¿Cuál de ellos tiene el mayor peso molecular, el mayor punto de ebullición? El primero, el N-hexano, El N-hexano, ¿por qué? porque no presenta ramificaciones bien más largas. Presenta ramificación, correcto. ¿Cuál tiene el menor punto de ebullición? El 2,2 Puede ser los dos últimos, ¿no? Ambos tienen dos ramitas. No sé de qué para hacer. ¿Se ve o no se ve? Sí. Ambos tienen dos ramas. Bien. Entre estos dos, ¿cuál creen que tiene menor punto de ebullición? Hay una propiedad que los que son más esferitas, más bolitas, tienen menor punto de ebullición. El que tiene más esferita, más bolita es el último, porque tiene rama del mismo carbono. Entonces, más esférico. Y ese va a tener el menor punto de ebullición. Bien. Vamos a ver los isómeros funcionales. Ya su nombre lo dice, funcionales, varían en el tipo de función química. ¿Ya? Son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, esa definición de isómero, pero presentan diferentes grupos o funciones. Les mostré el dimetil éter y el etanol, que son isómeros funcionales, porque presentan distintas funciones. Aquí tenemos, por ejemplo, el propanol y el etilmetil éter, alcohol y éter. Ambos tienen la misma fórmula molecular, son isómeros. ¿Pero en qué varían? En el tipo de función. A éter y alcohol son diferentes, entonces son isómeros funcionales. Ácido propanoico y 3-hidroxipropanal
son también isómeros funcionales. Ambos tienen la misma fórmula molecular, pero distintas estructuras. Aquí propanal y propanona, aldehído, carbonilo central, carbonilo terminal. Este podía ser funcional o también podía ser de posición, varía la posición del grupo carbonilo. Les voy a mostrar, vamos a hacer unas preguntas de examen, ¿ya? Por favor, vamos a hacer, les voy a buscar un examen anterior. A ver, grupo químico, examen. Ingeniero, Ajá. mandó un documento al grupo, pero nos pide contraseña. ¿Cuál es la contraseña? No. Es un documento, es la lista para las personas que me controlan la asistencia, ¿ya? La contraseña es PINO, P-I-N-O, minúscula, todo minúscula. Es para que lo impriman y controlen la asistencia. Ya. Bien, aquí pueden ver en la pantalla, estoy compartiendo pantalla o no. No estoy. No. ingeniero. Entonces, vamos a ver. Compartir pantalla, examen. Ya. Es el chat. Micrófono. Ya. Ahí pueden ver en la pantalla, dice examen 30 de abril de 2019. ¿Pueden ver? Primer parcial. Vamos a resolver ese examen. Creo que al final ahí está la tautomerización. No hay de isómero. Vamos a buscar otro que tenga isómero. Pero resolvamos. Estas primeras preguntas hasta las 9 son de opción múltiple. Dice la pregunta 1. ¿Cuál de esos es covalente polarizado? Lo que acabamos de ver. Carbono-hidrógeno, carbono-carbono, carbono-doble carbono, oxígeno-hidrógeno. ¿Cuál de ellos es polarizado? El inciso D. Oxígeno, hidrógeno. Correcto, es el inciso D. Carbono-hidrógeno es pequeño en su momento dipolar. Carbono-carbono y doble carbono-carbono son apolares, ¿ya? El que es polarizado es el D. Correcto. La pregunta 2. Los enlaces pi se forman por superposición de orbitales. sp3, sp, p no híbridos, orbitales s o ninguno. Los orbitales. Los enlaces pi. En ninguno. P no hibridado. Esa es la respuesta. Los enlaces pi se forman con orbitales p no híbridos, p puro. Los orbitales p puro son bilobulares, forman enlaces pi. Es p no híbrido. Esta es la respuesta. Otra pregunta, dice la pregunta 3. En el triple enlace carbono-nitrógeno. Triple enlace carbono-nitrógeno. Dice, hay dos enlaces pi y un sigma, tres enlaces pi o ninguno. La D. Inciso A. 2 pi y un sigma. 2 pi y un sigma. Hoy en la mañana hemos hecho laboratorio, construcción de modelos moleculares con el grupo C3. Ahí hemos visto, revisado esto. Ya han hecho construcción de modelos y ahí se estudia completamente. Pregunta 4. Los compuestos que presentan enlace puente de hidrógeno, acabamos de ver. Alcanos, aldehídos, cetonas, alcoholes, ninguno. ¿Cuál de ellos presenta enlace puente de hidrógeno? ¿Alcanos? Alcoholes. No, alcanos ¿Alcoholes? no. Alcoholes sí. Cetonas no, aldehídos no. Alcoholes sí. ¿Ya? Alcoholes presenta. El OH, pues, el OH. Los compuestos orgánicos que presentan enlace iónico son los compuestos orgánicos que presentan enlace iónico. Alcano, sales de ácido carboxílico, cetonas, aldehído.
Cetona. No. Sale Sale de de ácido carboxílico. Sale. Acetato de sodio. Puede que le pregunte de la siguiente compuesto cuál presenta enlace iónico. Ah, la sale. ¿Ya? Bien. Después, la superposición con S con P dan lugar, dice, al tipo de enlace. Enlace sigma, enlace pi, ambos, sigma y pi, o ninguno. ¿Cuál de ellos se forma cuando hay una superposición de un orbital S con un P? Sigma y pi. Ambos. Sigma, no hay pi. El pi se da cuando hay superposición de orbitales P con P, pero lateral. ¿Ya? P lateral es pi. Sigma puede ser entre S y P, o entre P y P, o entre S y S frontal. Aquí dice S con P, es sigma, sí o sí. Bien. La molécula que presenta momento dipolar igual a cero, es molécula simétrica, en otras palabras, ¿no? Benceno, fenol, agua o diclorometano. ¿Cuál de ellas es simétrica? ¿Benceno? ¿Ah? ¿Diclorometano? No. Benceno. El benceno es la molécula simétrica. Es muy simétrica. ¿Ya? Por dice. Grupo carbonilo más oxidrilo. El grupo carboxilo, ¿no? Está formado carbonilo más oxidrilo, carbonilo más amino, oxidrilo más amino, o ninguno. Inciso A. Ah, inciso A, correcto. Es carbonilo más oxidrilo. Bien. La 9. El punto de fusión de compuesto orgánico comparado con los inorgánicos, de los orgánicos, dice, ¿no? Comparado con los inorgánicos, ¿es mayor, menor, son iguales o no se sabe? Los orgánicos comparados con los inorgánicos. Es menor, mucho menor. Bueno, esto lo vamos a hacer cuando hagamos, vamos a hacer un preparatorio, ¿no? Hay que escribir el nombre de la molécula, orbitales híbridos, SP1, SP2, SP3. Es lo que hemos hecho en la mañana en el laboratorio. El viernes lo vamos a hacer con el grupo C1 y C2 y ya van a tener para hacer todo. Aquí hemos visto ayer tautomería, le decía, de los bases nitrogenadas hasta la timina. ¿Cómo podíamos representar la tautomerización de la timina? Esa es una forma. ¿Cuál sería su forma tautómera? Lo dibujamos a la misma timina. O aquí hay. Mejor vamos a hacer con líneas. Con líneas. No. Esa es la misma timina. Lo hemos copiado la misma. Pero ¿cómo sería un tautómero? Un tautómero es la transformación de la forma en ol. Entonces, ¿ya? Y se pierde ese doble enlace. Uno. Uno no. Uno se viene aquí y el otro sigue igual. Y este hidrógeno de aquí se mueve a formar el oxidrilo. ¿Ya? Este hidrógeno se viene ahí y desaparece de aquí. Entonces, este hidrógeno se viene aquí y el doble enlace aquí es en ol. Ese es uno, pero por este lado también puede formar, ¿sí? Por este lado también formar. Se vendría este doble enlace aquí, desaparece el doble enlace y este hidrógeno se viene aquí, ¿sí? Sería otra fórmula.
tiene una, dos, tres formas tautómeras de la timina. Esta es una de las formas tautómeras de la timina. El movimiento de un par de electrones, un enlace con un hidrógeno vecino. ¿Ya? Esa sería la tautomerización. Bien, vamos a hacer otra pregunta. Hay enlaces fuertes y enlaces débiles. Aquí hay enlace iónico, covalente, y aquí hay covalente coordinado adativo. Aquí momento dipolar, carga formal. Les di un trabajito, una tarea para hacer carga formal de diazometanol. Esta es estructura de resonancia del naftaleno. Le hemos hecho en la clase la estructura de resonancia del naftaleno. Esta molécula dice, en la siguiente molécula escriba su nombre y su fórmula desarrollada empírica de las dos moléculas. Para hidroxifenil y cipropilcetona hay que escribir su fórmula y esta hay que escribir su nombre. Además, su fórmula molecular y empírica, dice. Vamos a hacer para esta. ¿Cuántos átomos para calcular su fórmula molecular? ¿Cuántos carbonos tiene? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15 átomos de carbono. Entonces podemos escribir C15. Hidrógeno. En esta parte hay 3 y 3. Hasta ahí van 15 hidrógenos. 3, 6, 9, 12, 15. Aquí no hay nada, en este no hay nada. Vamos a borrarlo con otro color. En este carbono no hay nada porque tiene 4 enlaces. Aquí hay 1. Vamos a marcar lo que hay 1 o 2. Vamos a ver. Aquí hay un hidrógeno. Aquí no hay. Aquí hay un hidrógeno. Aquí hay un hidrógeno. Aquí hay 2 hidrógenos. Aquí hay 1. Aquí hay 1. Aquí hay 1. Aquí este ya lo hemos contado. Entonces 15 más 1, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 y este de aquí 24. Entonces tiene 24 hidrógenos. 24 hidrógenos. Vamos a anotar. Hidrógenos 24. Y oxígeno 1, 2, 3. Oxígeno 3. Es hidrógeno. Hidrógeno. Esa es la fórmula molecular, contando cuántos carbonos, cuántos oxígenos, cuántos hidrógenos. ¿Sí? Esa fórmula molecular. Esta fórmula topológica, la que está dibujada, ¿ya? Entonces, esta topológica, esta fórmula molecular, y la fórmula empírica es simplificando la fórmula molecular. Por ejemplo, de aquí, dividido entre 3, este da 1. Dividido entre 3 da 8. Da 8. Dividido entre 3 da 5. Entonces, la fórmula empírica de esta molécula va a ser C5H8. Esta fórmula molecular. Simplificando la fórmula molecular sería la fórmula empírica. Bien, vamos a hacer el inciso A. Para hidroxifenil y isopropilcetona. Bueno, para hacer el para hidroxifenil. Bueno, ya. Vamos a hacer así. Para hidroxi, respecto de este, para hidroxifenil, isopropilcetona. Entonces hay una acetona, un enlace carbono-oxígeno. Y por este lado un isopropil, CH3,
y este es el isopropil. Isopropil para hidroxifenil cetona. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula semidesarrollada. Esa es la fórmula semidesarrollada. Bien, para hallar la fórmula molecular tenemos que contar cuánto carbono, cuánto hidrógeno, cuánto oxígeno. En el anillo hay 6 carbonos, más 1, 7, 8, 9, 10. 10 carbonos. La fórmula tenía 10 carbonos en total. 10. Hidrógeno. En el anillo, cuando no está ocupado, como en este caso, estos quedan 4 vértices del anillo, entonces 4 hidrógenos en el anillo. Más 1 el oxidrilo, 5. Más 1, 6. Más 3, 9, más 3, 12. H2. H12. Y oxígeno 2. 1, 2. Oxígeno 2. Esa es la fórmula molecular. Sería H2O2. Ahora, la fórmula empírica, simplificando la fórmula molecular, fórmula empírica va a ser igual. A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuánto es? ¿Carbono cuánto? 5. 5, se puede sacar la mitad, ¿no? Hidrógeno, 6. 6, oxígeno, 1. 1. Entonces tenemos la fórmula molecular y la fórmula empírica. Pero para hallar eso, primero hay que hallar la fórmula, escribir la fórmula semidesarrollada. ¿Ya? Esa es otra pregunta. Ahora, la otra pregunta, más abajo. Dice, la pregunta 17, dice, reconozca los grupos de hidrocarbonos isosec, ter, neo, y escribe el nombre del compuesto empleando el prefijo de estos grupos. El sistema CAS. El sistema CAS utiliza estos prefijos isosec, ter, neo. Bien, vamos a ver. Esta es una acetona. ¿Ya? Es una acetona. Entonces hay un grupo cetona. Este grupo de aquí, de la izquierda, ¿qué se llama este grupo? Está marcado con naranja. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2. Isopentil. Isopentil. Este es isopentil. Y este otro marcado de verde, ¿qué se llama ese grupo? Marcado de verde. ¿Cuántos carbonos tiene? 4. ¿Ah? ¿Cuántos carbonos tiene ese grupo? 4. Entonces uno de los butil. De los butil hay N-butil, el isobutil, el sec-butil y el ter-butil. ¿Cuál será? El Este ISO. carbono es terciario porque está unido a 3 carbonos, entonces terbutil. Entonces el nombre completo va a ser terbutil isopentil cetona. Ese es el nombre completo del compuesto. Grupo isopentil, terbutil, cetona. ¿Ya? Bien. Vamos a ver este otro grupo. Les tengo una pregunta. ¿Ya? Eso de poner iso, ter, sec, depende del cuántos enlaces. Porque, por ejemplo, en el primero solo hay un enlace y le puso iso. Y en el segundo hay 4. Enlace. Es la forma que tiene el grupo. A ver, le voy a ver dónde tengo. Vimos ya vamos a ver de nuevo. Lo vamos a ver auringa, ¿ya? Que va. Ucha, otra vez nos estamos quedando sin tiempo. Pero le voy a mostrar ahorita. Materia, presentaciones, nomenclatura. Aquí está. Cuando vimos nomenclatura, ahí vimos los grupos hidrocarbonados, ¿ya? Grupos hidrocarbonados. Esto tiene que ver con la localización. Carbonos primarios son los que están en extremo de cadena, ¿ya? Este de aquí, este de aquí, este de aquí, todos los que están en las puntitas, que están unidos a un solo carbono, esos son primarios. ¿Puede ver? ¿Se puede ver? Sí. Ya. Los secundarios son los que están unidos a 2 carbonos. Ahí tenemos secundarios, este aquí, el C3, el C5 y el C7 son secundarios.
y se utiliza el prefijo sec para decir que es secundario. ¿Ya? Bien, ya. Los carbonos terciarios son los que están unidos a 3 carbonos. Este terciario y este, el C2 y el C6 son terciarios. Y se utiliza el prefijo ter para indicar que el carbono terciario. Y el carbono cuaternario es el que está unido a 4 carbonos. El cuaternario es el único 4, que está unido a 4 carbonos. ¿Ya? Bien. Entonces se utilizan esa posición para nombrar el sec y el ter. ¿Ya? Aquí hay, por ejemplo, sec-butil, ter-butil. Sec significa que que es secundario, que está unido a algo. Este es ter-butil. ¿Ya? Sec y ter. El iso, el N-butil es lineal. Todos los que son N son lineales. El iso tiene una forma particular de terminar. Termina así. El iso termina así. El iso. Vamos a ver con los pentiles. También es igual. Pentiles. Ahí, con 5. Con 5 de carbono. Aquí tiene N-pentil es lineal. Normal. No tiene replicación. El iso termina siempre en esa forma. Isopentil. El sec-pentil, este carbono secundario, el terpentil, este carbono terciario, y el neopentil tiene esta forma particular. Entonces, la forma del grupo no es el tipo de enlace, ¿ya? Entonces, con eso vamos a ir a volver al examen. ¿Dónde está el examen? ¿Ya? Y hay que contar los átomos de carbono. Por ejemplo, aquí tenemos este grupo, ¿qué se llamaría ese grupo? Isopropil. ¿Y este grupo de aquí? Isobutil. Isobutil, 4 carbono, 1, 2, 3, 4, tiene esta terminación e isobutil. Ya, entonces son iso. El nombre de este compuesto, este es isopropil, este es cetona, y este grupo, esta posición del nitro respecto del enlace en la cetona están orto, meta o para. Meta. Entonces, esto de aquí sería metanitrofenil, ese metanitrofenil, este es isopropil, metanitrofenil, isopropil, cetona. Ese sería el nombre completo. ¿Ah? A ver, veamos a este otro. Este también es ácido carboxílico. ¿Ya? Este grupo de acá, ¿qué se llama el grupo marcado con naranja? Sec-butil. Terbutil. Ah, terbutil. Y este respecto del carboxilo es de para aminobenzoato de terbutilo. Este es para-aminobenzoato, viene del para-aminobenzoico, para-aminobenzoato de terbutilo. Ese sería el nombre. ¿Ya? Veamos este otro. Este es un éter. Este es grupo éter. El que está marcado con naranja, ¿qué grupo es? Isopropil. ¿Cuántos carbonos tiene? Isobutil. Isobutil, ¿cuántos carbonos tiene total? Y este de aquí no tiene. 5. Terpentil. 5. Y este carbono es terciario. Entonces va a ser terpentil. Terpentil, isobutil, éter. ¿Eh? Bueno, tenemos 4 minutos. Aprovechemos esos 4 minutos. A ver aquí en la mina. Esta es una mina. Este grupo y este grupo. El primer grupo, este está marcado con rojo. ¿Qué se llama este grupo? Isobutil. Isobutil, correcto. Y este otro Isopropil. isopropil. Entonces el nombre compuesto completo sería isobutil, isopropil, amina. ¿Eh? Liz, el orden uno pone por alfabético, ¿no? Pero en los ciclos y en los neo y en los iso no entra el orden alfabético. ¿Ya? Bien, a ver, este es otro modelo de examen que es lo mismo. Ya. Vamos a buscar otro
No esos exámenes al grupo, por favor. Sí. Vamos a practicar la timina. Mire, esto es lo que quería hacer con ustedes. Aquí en No está compartiendo. Está compartiendo, ¿no? Ya. Ahora sí. Ya. ¿Pueden ver en la pantalla? Sí. Dice, pregunta 15. Escriba la estructura de la siguiente. ¿Qué par corresponde a isómeros de posición, isómeros funcionales o isómeros de cadena? Lo que hay que escribir la fórmula. Aquí la fórmula desarrollada, aquí la fórmula molecular y ver cuáles tienen igual fórmula molecular. Por ejemplo, uno facilino, 2,2,3 trimetilpentano, 2,2,3 tri, son 3 carbonos y pentano 5, H16, 18. ¿Ya? Eso porque yo me lo sé, usted tenía que escribir así. La fórmula, ¿no? Dame este compuesto. Aquí 2, 3, 4, 5, 6. Y en el 2 hay un metil y en el 4, 3, 4, 6 más 2, 8. Entonces C8, H el doble más 2, 18. Bien, 18. Como E y F tienen la misma fórmula, C8, H18, son isómeros de cadena. ¿Qué hay que hacer para cada uno de los compuestos? Es ver si es isómero de cadena de posición o isómero funcional. ¿Ya? Eso vamos a hacer entonces en la siguiente clase, ya no se nos va a acabar el tiempo otra vez y ya no hay tiempo. Ya cuando hagamos preparatorio vamos a hacer, ¿ya? Tenemos un minuto que nos deja el tiempo, no nos queda tiempo. Entonces nos vemos el día lunes, ¿ya? No se olvide mandar los exámenes, Lisa. Le voy a subir ahorita. Por favor. ¿Ya? Mejor si son resueltos, dije. Ya. Hasta luego.